Y antes de continuar, haz una cosa sencilla. Si te gusta el contenido sobre la fe, la prosperidad bíblica y la mente alineada con Dios, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque este tipo de enseñanza puede cambiar por completo la forma en que terminas y comienzas tus días. La mayoría de la gente termina la noche cansada, con la mente acelerada, la ansiedad tensándose y esa sensación de que siempre están luchando, pero nunca avanzando. Pero la noche no es un intervalo vacío de vida. Es un entorno espiritual activo, donde el subconsciente y la fe antes de dormir trabajan juntos. El último pensamiento de la noche puede alinear tu mente con Dios o mantener ciclos de escasez sin que te des cuenta. En este contenido, entenderás por qué descansar en Dios es un acto profundo de confianza y no de pasividad. Vamos a hablar sobre la confesión de fe, el poder de la palabra, la prosperidad bíblica y cómo permitir que el Espíritu Santo actúe mientras duermes. Cuando la palabra de Dios gobierna tus pensamientos por la noche, Dios trabaja mientras descansas y el dinero pasa de ser una fuente de preocupación a convertirse en provisión. Mucha gente ve la noche solo como el momento para apagar el cuerpo, pero espiritualmente hablando está lejos de ser pasivo. Cuando llega el silencio, las distracciones disminuyen y la mente empieza a relajarse, ocurre algo poderoso en el mundo espiritual. Es en este escenario donde la fe antes de dormir se fortalece y la mente alineada con Dios se vuelve más sensible. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu permanece activo, absorbiendo todo lo que se ha plantado a lo largo del día, especialmente en los últimos minutos antes de dormir. Durante el día, la mente está ocupada con tareas, demandas y preocupaciones. Por la noche, se ralentiza de forma natural, creando terreno fértil para la palabra de Dios, para la meditación bíblica nocturna y para la acción del Espíritu Santo actuando en silencio y profundidad. No es casualidad que muchas personas sientan paz, claridad o incluso respuestas durante este periodo. El subconsciente y la fe trabajan juntos, reorganizando pensamientos, emociones y creencias que moldean la vida espiritual y financiera. En la práctica, esto significa que la noche puede usarse intencionadamente como un espacio para la construcción espiritual. Un elogio suave, una simple confesión de fe o la lectura de un pequeño pasaje bíblico ya transforman completamente el entorno. No hace falta complicarlo. El poder está en la constancia y la intención. Cuando entiendes que la noche es un entorno espiritual activo, comienzas a cooperar con Dios en el descanso, preparando tu corazón para lo que Él seguirá haciendo mientras duermes. El último pensamiento antes de dormir funciona como una orden silenciosa enviada al subconsciente. Es como si la mente tomara esa idea final y la pusiera en modo repetición mientras descansas. Por eso la fe antes de dormir es tan decisiva. Cuando este pensamiento está alineado con la palabra de Dios, promueve el descanso en Dios, reduce la ansiedad y fortalece la confianza. Cuando está cargado de miedo o preocupación, acaba alimentando ciclos que nadie quiere mantener. Mucha gente se acuesta pensando en facturas, problemas o en lo que salió mal durante el día. Sin darse cuenta, esta práctica entrena al subconsciente para operar en la escasez. Ahora, imagina reemplazar este hábito por una simple confesión de fe, algo como recordar las promesas de Dios o dar gracias por la provisión ya recibida. Este pequeño ajuste cambia por completo la forma en que la mente y el espíritu trabajan durante la noche, creando una base de paz antes de dormir. En la práctica, puedes empezar eligiendo intencionadamente qué ocupará tus últimos minutos despierto. Evitar noticias negativas, desconectar las redes sociales antes y dedicar 5 minutos a la lectura de la Biblia ya marca la diferencia. Otra opción es repetir mentalmente una promesa que aporte seguridad y esperanza. Lo importante es entender que el último pensamiento no es un detalle, es una dirección espiritual. Y esta dirección prepara el terreno para el siguiente nivel de transformación que ocurre mientras duermes. Todo lo que pasa por la mente funciona como una semilla sembrada en el corazón. Algunos pensamientos generan fe, paz y confianza, mientras que otros generan miedo, ansiedad y bloqueos. Por la noche, estas semillas encuentran un suelo aún más fértil, porque el subconsciente es más receptivo. Por lo tanto, cuidar los pensamientos antes de dormir es una forma práctica de alinear la mente con Dios y permitir que la abundancia espiritual comience a formarse desde dentro. Cuando un pensamiento se repite, echa raíces. Si la persona duerme todos los días pensando que nada saldrá bien, este mensaje se refuerza internamente. Ahora,
cuando la confesión de fe reemplaza este patrón, algo cambia. La palabra de Dios empieza a ocupar espacio, el poder de la mente y el espíritu entra en juego, y el descanso en Dios se vuelve real. No se trata de rechazar problemas, sino de elegir qué semillas estás dispuesto a regar. En la práctica, merece la pena hacer un poco de ejercicio antes de acostarse. Pregúntate qué ideas estás plantando hoy. Si notas algo negativo, retitúyelo inmediatamente por una promesa de Dios o una simple declaración de confianza. Escribir estas promesas en un cuaderno junto a la cama ayuda mucho, al igual que escuchar una lectura reconfortante de la Biblia. Con el tiempo, estas semillas espirituales comienzan a dar frutos visibles, allanando el camino para una alineación aún más profunda en el siguiente paso. Alinear la mente con la palabra de Dios es como ajustar una brújula antes de un viaje. Cuando los pensamientos están fuera de rumbo, la vida espiritual y emocional siente el impacto. Por la noche, esta alineación se vuelve aún más poderosa, porque la mente es menos resistente y más abierta. La fe antes de dormir, cuando se basa en las promesas de Dios, ayuda a reorganizar las prioridades internas y a construir una mente que descansa, confía y espera. Mucha gente lee la Biblia solo como un deber religioso, pero funciona como un manual práctico para renovar la mente. Al meditar sobre un versículo antes de dormir, el corazón se va moldeando poco a poco. La palabra de Dios comienza a reemplazar los pensamientos de escasez por principios espirituales de provisión, paz y confianza. Este proceso fortalece el subconsciente y crea una base sólida para una vida guiada por la fe que descansa. En la práctica, la alineación comienza con decisiones simples. Aparta un versículo corto, léelo con calma y reflexiona sobre cómo se aplica a tu realidad actual. No es cantidad, es constancia. También puedes repetir este versículo mentalmente tumbado, dejando que sea el último pensamiento del día. Este hábito, mantenido a diario, ayuda a renovar la mente y prepara el terreno para una fe cada vez más activa y consciente. La fe no crece solo por lo que pensamos, sino principalmente por lo que declaramos. Cuando la palabra de Dios sale de la mente y pasa por la boca, toma forma en el mundo espiritual. Por la noche, la confesión de fe se vuelve aún más poderosa, porque el corazón está menos distraído y más sensible. Declarar la palabra antes de dormir fortalece el espíritu y ayuda a construir una fe que descansa, incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Mucha gente cree en Dios, pero sigue hablando como si todo dependiera solo de ellos. Este conflicto interno genera ansiedad e inseguridad. La confesión nocturna aparece justo ahí, como una alineación entre creencia y lenguaje. Cuando verbalizas las promesas de Dios, activas el poder de la palabra y entrenas al subconsciente para que actúe con confianza, no con miedo. Con el tiempo, esta práctica cambia cómo la mente reacciona ante los desafíos del día siguiente. En la práctica, no es necesario discursos largos ni frases elaboradas. Una simple confesión, dicha con sinceridad, es suficiente. Algo como declarar que Dios es tu provisión, que tu vida está en sus manos y que descansas porque Él trabaja mientras duermes. Este hábito diario fortalece la autoridad espiritual y prepara el corazón para avanzar más en la comprensión del descanso como acto de fe, que se profundizará en el siguiente punto. Mucha gente confunde descansar con rendirse, pero en la vida espiritual ocurre exactamente lo contrario. Descansar en Dios es un acto profundo de confianza, una elección consciente de ceder el control y reconocer quién realmente sostiene todo. Por la noche, este descanso se vuelve aún más significativo, porque el cuerpo se detiene, pero la fe permanece activa. Cuando la mente alineada con Dios aprende a descansar, la ansiedad pierde fuerza y pasa antes de que el sueño llegue de forma natural. La dificultad para descansar no suele estar en la falta de fe, sino en el exceso de intentar controlar. La persona ora, lee la palabra de Dios, pero sigue intentando resolverlo todo por sí misma. El verdadero descanso ocurre cuando hay una rendición real. En este punto, el subconsciente y la fe trabajan juntos, reforzando la idea de que Dios se encarga de lo que tú no puedes. Esto crea espacio para que el Espíritu Santo actúe de manera ligera y constante, sin esfuerzo humano exagerado. En la práctica, descansar en Dios puede comenzar con una simple oración de rendición antes de acostarse. Decir que hiciste lo que pudiste ese día y ahora confiarle el resto ya cambia el estado interno. Respirar hondo,
ralentizar los pensamientos y dar gracias por la fidelidad de Dios ayuda a que la mente se apague sin culpa. Este tipo de descanso fortalece la fe que descansa y prepara el corazón para entender cómo Dios sigue obrando mientras duermes. El tema del siguiente tema. Hay un profundo alivio cuando entendemos que Dios no depende de nuestro cansancio para actuar. Mientras el cuerpo descansa, Dios sigue obrando de forma invisible, organizando situaciones, abriendo caminos y alineando las circunstancias. Esta verdad trae paz antes de dormir, porque quita el peso de tener que controlarlo todo. Cuando hay fe que descansa, la mente se calma y el corazón se convierte en un lugar de confianza. La Biblia muestra varios ejemplos de Dios actuando en silencio, lejos del esfuerzo humano. A menudo, las mayores sorpresas ocurren fuera de nuestro campo de visión. Por la noche, el subconsciente y la fe están sintonizados con este principio espiritual. Al confiar en que Dios actúa mientras dormimos, la ansiedad da paso a la entrega, y el Espíritu Santo actúa sin resistencia, llevando a cabo procesos que van más allá de la lógica. En la práctica, esto cambia completamente la forma en que terminas el día. En lugar de tumbarte revisando problemas, aprendes a dar gracias de antemano por lo que Dios ya está haciendo. Una simple declaración de confianza antes de dormir ayuda a la mente a relajarse y al espíritu a mantenerse sensible. Este hábito refuerza la certeza de que lo invisible se mueve a favor del creyente, preparando el corazón para entender cómo nace primero la prosperidad en su interior, antes de manifestarse fuera. Mucha gente cree que la prosperidad consiste simplemente en tener más dinero, pero la Biblia muestra que empieza mucho antes de eso. La verdadera prosperidad nace en el corazón, en la forma en que una persona confía, piensa y se relaciona con Dios. Cuando el corazón está alineado, la mente se organiza y las decisiones cambian de forma natural. Por la noche, esta comprensión se profundiza, porque la fe antes de dormir ayuda a redefinir los valores y prioridades internos. Cuando el corazón está lleno de miedo o escasez, cualquier recurso parece insuficiente. Cuando hay abundancia espiritual, incluso los comienzos pequeños ganan fuerza. La palabra de Dios actúa precisamente en esta raíz, enseñando que la prosperidad bíblica no consiste en acumular, sino en vivir en equilibrio, paz y propósito. Esta alineación interna prepara el terreno para que la provisión se manifieste de forma saludable, sin generar culpa ni ansiedad. En la práctica, este proceso comienza con la autoevaluación. Antes de dormir, merece la pena reflexionar sobre cómo ves el dinero y las provisiones. La gratitud por lo que ya existe es un ejercicio poderoso para renovar la mente. Al dar gracias y confiar, el corazón se ajusta, la ansiedad disminuye y la vida financiera con Dios empieza a fluir con más ligereza. Esta comprensión abre espacio para entender cómo el dinero se convierte en una consecuencia y no en una fuente de seguridad. Cuando la confianza en Dios está bien establecida, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural. Esto se debe a que las decisiones más sabias surgen de una mente alineada con Dios. Por la noche, la fe en reposo ayuda a reorganizar las prioridades internas, mostrando que la provisión proviene de principios espirituales aplicados con constancia, no con ansiedad o prisa. Mucha gente reza por la prosperidad, pero sigue viviendo con miedo al impago. Este conflicto detiene el flujo espiritual. Cuando la confianza se vuelve real, el corazón descansa y la mente se abre a oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La palabra de Dios enseña que la provisión acompaña a quienes confían en Él, y esa confianza comienza en el silencio de la noche cuando el subconsciente y la fe se alinean. En la práctica, ver el dinero como consecuencia cambia las actitudes diarias. La persona empieza a planificar mejor, evita decisiones impulsivas y aprende a gestionar con responsabilidad. Antes de dormir, declarar que Dios es la fuente y que el dinero es solo un recurso ayuda a reforzar este principio. Esta comprensión prepara el terreno para ver el dinero no como un amo, sino como un sirviente, que se profundizará en el siguiente punto. Cuando la confesión se hace por la noche, adquiere aún más peso espiritual. En este momento, la mente está más tranquila, el corazón más abierto y el espíritu más sensible. La confesión nocturna funciona como un decreto espiritual, alineando palabras, pensamientos y fe. Aquello que se dice con convicción antes de dormir encuentra espacio para operar en el subconsciente, fortaleciendo la mente alineada con Dios y la confianza en la acción divina.
La Biblia enseña que hay poder en la palabra hablada, y este principio se manifiesta claramente en la confesión de fe nocturna. No se trata de repetir frases vacías, sino de declarar verdades espirituales que enfrentan al miedo y la inseguridad. Cuando afirmas las promesas de Dios antes de dormir, el poder de la palabra actúa para renovar la mente y fortalecer el espíritu, creando un ambiente interno de paz y expectativas saludables. En la práctica, convertir la confesión nocturna en un hábito requiere simplicidad y constancia. Con dedicar unos minutos a declarar provisiones, paz y dirección es suficiente. Lo más importante es la intención y la sinceridad. Con el tiempo, esta práctica se vuelve algo natural y comienza a influir en pensamientos, emociones y decisiones a lo largo del día. Este hábito prepara al corazón para comprender aún más profundamente el impacto de la lengua, un tema que se explorará más adelante. La Biblia deja claro que la lengua desempeña un papel decisivo en la vida espiritual y práctica. Lo que sale de la boca no es solo sonido, es dirección. Las palabras llevan intención, fe o miedo, y construyen realidades internas antes de que se hagan visibles. Por la noche, este poder se intensifica, porque la mente es más receptiva y el subconsciente absorbe con menos resistencia lo que se dice con convicción. Mucha gente reza, pero pasa el día diciendo exactamente lo contrario de lo que pide. Esta desalineación debilita la fe y aumenta la ansiedad. Cuando la lengua empieza a coincidir con la palabra de Dios, algo cambia por dentro. La confesión de fe reemplaza a las quejas, y la mente alineada con Dios encuentra descanso. Este proceso activa principios espirituales que promueven la renovación de la mente y la verdadera confianza. En la práctica, observar el propio lenguaje es un ejercicio poderoso. Antes de dormir, merece la pena reflexionar sobre lo que has estado diciendo a lo largo del día. Si notas palabras de miedo o escasez, ajustalo conscientemente con declaraciones de fe. Con el tiempo, la lengua se convierte en aliada del espíritu, no en un obstáculo. Este control saludable del habla prepara el corazón para afrontar mejor emociones como la ansiedad y la entrega, que se profundizarán en el siguiente tema. La ansiedad surge cuando la mente intenta llevar por sí misma aquello que no fue hecha para controlar. Nace de una preocupación excesiva y de la falta de parto. Por la noche, esta sensación suele intensificarse, justo cuando el silencio da paso a los pensamientos. Es en este momento cuando la fe antes de dormir se vuelve esencial, ayudando a elegir entre alimentar la ansiedad o practicar la confianza en Dios. Rendirse totalmente no significa ignorar responsabilidades, sino reconocer límites. Cuando una persona aprende a confiar, el corazón se ralentiza y la mente se alinea con la palabra de Dios. La confesión de fe entra en juego como una herramienta para la reorganización interna, sustituyendo pensamientos acelerados por el descanso en Dios. Este proceso fortalece el subconsciente y permite que el Espíritu Santo actúe, trayendo claridad y paz antes de dormir. En la práctica, afrontar la ansiedad requiere una intención diaria. Antes de dormir, merece la pena enumerar mentalmente todo lo que te preocupa y luego entregarte conscientemente a Dios en oración. Respirar hondo, ralentizar el cuerpo y repetir una promesa ayuda a que la mente se relaje. Este sencillo ejercicio, cuando se realiza con constancia, transforma la noche en un espacio de sanación emocional y prepara el corazón para experimentar la paz como sil de verdadera fe, que se profundizará a continuación. La paz no es la ausencia de problemas, es prueba de confianza. Cuando la fe es verdadera, se manifiesta como descanso interior, incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Por la noche, esta paz se hace aún más evidente, porque la mente deja de luchar y el corazón aprende a confiar. La fe en paz produce tranquilidad, y esa tranquilidad es un claro signo de alineación con Dios. Mucha gente cree que solo tendrán paz cuando todo se resuelva. Pero, espiritualmente, el proceso se invierte. La paz es lo primero y prepara el terreno para las soluciones. Cuando la mente está alineada con la palabra de Dios, el corazón no se rinde a la desesperación. El subconsciente y la fe trabajan juntos, fortaleciendo la confianza y haciendo espacio para que el Espíritu Santo actúe. En la práctica, cultivar esta paz requiere decisiones conscientes. Antes de dormir, merece la pena observar cómo reacciona el cuerpo a los pensamientos. Si hay tensión, es señal de que algo aún no se ha entregado. La confesión nocturna ayuda a realinear las emociones,
trayendo descanso y serenidad. Con el tiempo, esta paz deja de ser una excepción y se convierte en un estilo de vida, preparando el corazón para percibir cómo lo invisible se mueve a favor de quienes creen. Incluso cuando parece que no pasa nada, hay mucho en movimiento. El mundo espiritual no funciona en el ritmo de la ansiedad humana, sino en la constancia de la fe. Por la noche, cuando la mente descansa y el corazón se calma, lo invisible encuentra espacio para actuar. Confiar en esto forma parte del proceso de descansar en Dios y en una fe que no depende de siglas inmediatas. La palabra de Dios muestra que existen batallas y movimientos espirituales más allá de lo que parece a simple vista. Cuando la persona elige confiar, incluso sin entenderlo todo, ocurre algo poderoso internamente. El subconsciente y la fe se alinean, fortaleciendo la certeza de que Dios obra en silencio. Esta comprensión reduce la ansiedad y refuerza la paz antes de dormir, creando un ambiente propicio para milagros mientras se duerme. En la práctica, reconocer lo invisible requiere sensibilidad espiritual. Antes de dormir, merece la pena agradecer no solo lo que ya ha pasado, sino también lo que está en proceso. Esta postura cambia la forma en que la mente reacciona a la espera. La gratitud anticipada fortalece la autoridad espiritual y mantiene el corazón firme. Este hábito allana el camino para convertir la noche en un espacio diario de alineación con promesas, que se explorarán en el siguiente tema. La práctica diaria es lo que transforma el conocimiento en resultados. Declarar promesas antes de dormir no es un ritual mecánico, sino una alineación continua entre fe, mente y espíritu. Cuando esto se convierte en un hábito, la mente reconoce naturalmente la palabra de Dios como la referencia final del día. Esta constancia fortalece la fe antes de dormir y crea un ambiente interno de descanso, confianza y expectativas saludables. Con el tiempo, esta práctica comienza a moldear el subconsciente. La mente alineada con Dios empieza a reaccionar de forma diferente ante los desafíos, y la ansiedad pierde espacio. La confesión nocturna refuerza principios espirituales que funcionan mientras el cuerpo descansa. Es en este escenario donde Dios actúa mientras dormimos, ajustando pensamientos, emociones e incluso decisiones que impactan directamente en la vida espiritual y financiera. En la práctica, todo empieza con la simplicidad. Elegir una promesa por noche, decirla en voz baja o mental, y terminar con gratitud es suficiente. No se trata de cantidad, sino de fidelidad al proceso. Este hábito diario termina el día con paz antes de dormir y prepara el corazón para vivir la prosperidad sobrenatural de manera consciente y equilibrada, dejando espacio para el siguiente paso natural de crecimiento espiritual. Ahora que entiendes el poder de lo que ocurre por la noche, la pregunta es simple y directa: ¿qué vas a elegir plantar antes de acostarte a partir de hoy? Tus pensamientos, palabras y actitudes en este último momento del día no son neutrales. Están moldeando tu mente, fortaleciendo tu fe y abriendo espacio para que Dios actúe mientras descansas. Cuando eliges confiar, declarar promesas y descansar en Dios, algo profundo comienza a reorganizarse por dentro. Reflexiona sinceramente: ¿tu mente se ha ido a la cama en paz o cargando con pesos que no estaban hechos para que pudieras soportar solo? Y si, a partir de hoy, decidieras convertir la noche en un punto de alineación espiritual, donde la ansiedad da paso a la confianza y el miedo a la fe? Pequeñas decisiones nocturnas, tomadas con constancia, tienen el poder de generar cambios grandes y duraderos. Si este contenido te ha llamado la atención, empieza hoy. Elige una promesa, haz tu confesión de fe y descansa sabiendo que Dios obra mientras duermes. Y si quieres seguir aprendiendo a alinear fe, mente y vida práctica de forma sencilla y bíblica, suscríbete al canal ahora y activa la campana para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu forma de pensar, creer y vivir.